Hola amigos de Urgencia Educa. Las guías de dolor torácico están mal. Nos hacen pensar que tenemos que buscar superar el nivel del ST, cuando realmente lo que queremos identificar es si es que nuestro paciente que tiene dolor torácico tiene una arteria tapada o no. El superar el nivel del ST no es bueno para esto, está mal, porque tienen muchos falsos positivos y tienen muchos falsos negativos. Existen muchas referencias para un poco afirmar lo que les estoy comentando en este video. Yo les voy a hacer hincapié en solo dos estudios. En este estudio lo que se hizo es que primero se consideraron o se encontraron a 1500 pacientes en los cuales se le hicieron se le hizo una coronografía en el fondo, en los cuales se logró demostrar con coronografía, o sea, lo más preciso, de que sí había una arteria ocluida. Y después de que identificaron que estos 1500 pacientes con la arteria ocluida, lo que hicieron entonces es mirar hacia atrás, retrospectivamente en ese sentido, de si estos pacientes su electrocardiograma mostraba o no mostraba supranivel del ST. Entonces, dependiendo un poco de la arteria afectada, pero en el promedio en este estudio, más o menos un 25% de los pacientes que tenían demostración de una arteria ocluida no tenían supranivel del ST en el electrocardiograma que le hicieron al ingreso a ese paciente. Esto es mucho más relevante, por ejemplo, en algunas arterias, en algunos territorios, como lo puede ser la circunfleja, en la cual ya casi que es como tirar una moneda, 50 y 50. Acá hay otro estudio que es relevante, que en el fondo lo que hicieron es que randomizaron a todos los pacientes que tenían digamos, un síndrome coronario agudo y los habían categorizado como sin supranivel del ST. Y de estos 40.000 pacientes que juntaron, a todos le hicieron coronografía. Y de ellos, de las coronografías que le hicieron, se identificaron que cerca de un 25% más o menos de estos pacientes, o sea, 10.000 de esos 40.000 que no tenían superado el nivel del ST, sí tenían una arteria ocluida. Por ende, el concepto que yo quiero tratar de inculcar acá es que la categorización con superar el nivel del ST es fallida porque tiene falsos positivos, es decir, más o menos un tercio de los pacientes que creíamos que tenían una arteria ocluida no la tienen. Y lo que es más preocupante, porque se nos escapa y nos hace dejar de hacerle un tratamiento tiempo dependiendo de nuestros pacientes, es que más o menos un tercio, hasta un 37% de los pacientes que no tienen, que son categorizados como sin superar el nivel del ST, sí tienen una arteria ocluida. El objetivo real de un médico de urgencia no es identificar si el paciente tiene superado el nivel del ST o no. El objetivo real es determinar si ese paciente que tú estás viendo ahora con dolor torácico tiene o no una arteria coronaria ocluida. Y para eso necesitamos evolucionar, necesitamos más. El nuevo paradigma se llama OMI, Occlusion Myocardial Infarction. El OMI lo que busca realmente es lo que realmente queremos buscar, que tengamos una arteria tapada. Entonces, enfrentarnos al paciente de una forma distinta. Lo primero es que el paciente puede tener, digamos, una condición clínica que amerite una reperfusión de emergencia, y esto es independiente de si estamos mirando el electro o no. Las tres entonces condiciones que nos deberían motivar el activar de forma emergente una terapia de reperfusión son que el paciente tenga inestabilidad eléctrica. Recuerden de que si, por ejemplo, tienes un paciente con dolor torácico y hace una taquicardia ventricular, la taquicardia ventricular es un fenómeno mediado por isquemia. Por ende, toda la aspirina que le pongas, clopidogrel, la heparina, le dejes nitro o lo que sea que le dejes, no va a modificar el fenómeno fisiopatológico que generó la isquemia, que es una arteria ocluida. Por ende, si no hacemos una intervención, el paciente puede caer nuevamente en una taquicardia ventricular, por ejemplo, y puede ser que no logramos cardiovertirla, finalmente muera. Por ende, una indicación de hemodinamia, independiente del electrocardiograma, es que el paciente tenga inestabilidad eléctrica. Segunda indicación entonces es que el paciente esté inestable hemodinámicamente. Si yo tengo un shock cardiogénico por isquemia, eso se produce porque en el fondo una gran masa miocárdica está afectada. Y por más de nuevo aspirina que le dejemos o nitro, eso no se va a mejorar. El paciente no va a salir por ende nunca del shock a menos que le destapemos su arteria coronaria. Y el tercer concepto importante del paciente que no
no necesariamente viendo el electro. Antes de ver el electro, que tiene un síndrome coronario agudo y tiene un OMI, en el fondo es el paciente que tiene un dolor refractario. Porque podría ser que el paciente tiene una arteria tapada y por eso le duele. Y nosotros le dejamos medida y le sigue doliendo porque su arteria está tapada. Independiente de que tenga supra el nivel del ST o no, su arteria está tapada y le está doliendo. El dolor genera adrenergia, la adrenergia genera aumento de la presión, lo que genera aumento de la poscarga, lo que genera aumento del gasto de oxígeno miocárdico, lo que entonces se va a traducir en más zona de isquemia. El paciente entonces de que es refractaria a tu terapia médica para el manejo del infarto es un paciente que tiene que ir a terapia de reperfusión de emergencia. Cuando ya logramos identificar al paciente que está estable, digamos que no activamos hemodinamia por su condición clínica, nos vamos a poner a ver el electrocardiograma. Y aquí quiero que quede claro también de que obviamente hay unas guías de por medio. Por ende, si el paciente tiene supra nivel del ST, si bien tenemos que tener claros los diagnósticos diferenciales que nos pueden dar un falso positivo, generalmente si tiene dolor y supera el nivel del ST, la recomendación es obviamente que el paciente se haga la terapia de reperfusión. Es mejor equivocarnos de más en este contexto que se nos pasen. Hay algunas perlas que quiero mencionarles con respecto al electrocardiograma. Y la primera es que el tamaño del ST es siempre proporcional al tamaño del QRS. Y esto tiene que ver obviamente con la fisiopatología o la fisiología eléctrica del corazón. El QRS representa la despolarización del ventrículo, que es eléctricamente como de mayor voltaje, a la repolarización, que es lo que representa el ST y la T. Por ende, siempre tiene que haber una proporción entre el voltaje, el tamaño del QRS y el tamaño del ST. Cuando el ST sea más grande que el tamaño del QRS, nos va a hacer pensar en algo patológico. Y esto puede ser isquemia, como en el caso de que estamos viendo en esta presentación, como otros diagnósticos diferenciales, como algunos bloqueos de rama o que hay hipercalemia, por ejemplo. Veamos un ejemplo con un electrocardiograma. Este electro es de un paciente que tiene dolor torácico y yo les doy un par de segundos a ver si me dicen, a alguien se le ocurre, en pensar si tiene algo de isquemia. Y si miran la pared inferior, se fijan que tiene efectivamente un QRS que es de voltaje menor al del ST. Y esto nos está representando isquemia. Si se fijan también, el ST está un poquito más ancho de lo habitual. Y esto, desde el punto de vista como electrocardiográfico, se llama el que tenga una T hiperaguda. Desde el punto de vista de la electrocardiografía, cuando tenemos una arteria ocluida, es el elemento más precoz que nos habla de esto, de que tiene una arteria ocluida, y precede generalmente al supranivel del ST. Entonces, siempre es importante tener claro cuando hay una T hiperaguda, deberíamos considerar que tiene una arteria ocluida y por ende activar hemodinamia. Veamos aquí otro ejemplo. Tenemos entonces un paciente que tiene dolor torácico y vemos este electrocardiograma. ¿Vamos a activar hemodinamia o no? Véanlo ustedes. Tienen un par de segundos. Si se fijan, según lo que conversamos, se ve especialmente en las precordiales, en este caso en B2 y en B3, que hay T hiperaguda. En el fondo tiene una T que es de mayor voltaje que el QRS y pareciera ser un poquito ancha. ¿Qué otra cosa más le ven al electrocardiograma? A ver los que saben de electro, ¿qué le encontraron? Y bueno, tiene esto que se llama T de Winter. La T de Winter lo que está representando es una oclusión de la arteria descendente anterior. Es como una T hiperaguda que tiene infradesnivel del ST al mismo tiempo. Entonces se caracteriza porque parte desde un punto J que está más abajo, es decir, hay infradesnivel del ST, y de ahí, como un resbalín, por decirlo de alguna forma, sube rápidamente y abruptamente y hace que la T sea más ancha y más alta de lo habitual. Representa una oclusión de la arteria descendente anterior, no cumple los criterios clásicos de la AJA, por ejemplo, de activación de hemodinamia, pero este paciente tiene una arteria ocluida y por ende debemos activar hemodinamia. Este paciente tiene un OMI. La T de Winter representa un OMI, Occlusion Myocardial Infarction. Si no hacemos nada, va a evolucionar después a supranivel, aparición de Q, necrosis y mayor morbimortalidad del paciente. Otra cosa importante, no todas las acute coronary occlusion, no todas las oclusiones de las arterias coronarias producen, por lo menos desde el punto de vista del pensamiento habitual, elevación del ST. Entonces, podemos tener casos en los cuales no se cumplen criterios de elevación del ST,
pero el paciente de todas formas tiene una arteria ocluida. Veamos este ejemplo. Tenemos este paciente que tiene dolor torácico, por ejemplo, y se manifiesta con este electrocardiograma. Activamos hemodinamia. Bueno, si miramos este electrocardiograma, uno podría decir que criterios clásicos no tiene o queda un poco la duda. A ver, miremos con más detalle la pared inferior. En la pared inferior, uno podría decir, sí, mira, en D3 yo creo que puede tener elevación del ST, que pareciera ser de 1 milímetro, pero están las otras derivadas de la misma pared dentro de la normalidad, diría yo. Por ende, ¿activamos hemodinamia en este paciente que tenía dolor torácico? Miremos los criterios clásicos de activación. El paciente debería tener supradesnivel del ST. Si estamos hablando de pared inferior, tiene que ser mayor de 1 milímetro, pero tiene que ser en 2 derivadas contiguas. Eso es lo que dicen las guías habituales. El problema es que este paciente tiene otra cosita. La perla es que cuando ustedes tengan un paciente que tenga infradesnivel del ST, tienen que pensar siempre que el infradesnivel no va a focalizar. Es decir, que el infradesnivel lo que está representando en este caso, y si miramos el ejemplo que les tengo en el electrocardiograma, vemos que tiene ABL, tiene infradesnivel del ST y de uno pareciera tener un poquito de infradesnivel del ST. Entonces no es que haya isquemia de la pared lateral o anterolateral en ese sentido. Lo que estamos viendo con esa disminución del ST en ABL es que realmente ahí estamos viendo una imagen en espejo, una imagen especular de un supradesnivel de pared inferior. Entonces aquí es importante de que ABL es la real pared en espejo de la pared inferior. Por ende, siempre que haya infradesnivel del ST en ABL, miremos entonces la pared inferior. Y cuando encontremos cualquier supradesnivel en pared inferior con el ABL infradesnivelado, siempre vamos a pensar que tiene una arteria ocluida, un OMI. Entonces deberíamos activar hemodinamia, aunque no cumpla los criterios de 2 derivadas contiguas, aunque no tenga 1 milímetro, si tiene 0,5 o 0,3 de elevación en pared inferior, pero con el ABL infradesnivelado, es decir, el ABL está haciendo una pared en espejo, está representando un supradesnivel de la pared posterior, ese paciente tiene que ir a hemodinamia. Veamos otro ejemplo. Tenemos acá un paciente que tiene dolor torácico. Ya con lo que hemos aprendido nos llama harto la atención porque en ABL se ve que hay un poquito de infradesnivel. Entonces al tiro automáticamente vamos a ir a mirar la pared inferior y vemos que ya hay un poquito de supradesnivel, entonces ya con eso debería ser suficiente para definir que vamos a activar hemodinamia en este paciente. Pero quiero en este electro que vean otras cosas. Hay otras cosas más acá que llaman la atención. Olvidémonos de esa pared por este ejemplo y cuénteme, en los siguientes 10 segundos, ¿qué otra alteración tiene que nos obliga a activar hemodinamia en este paciente? ¿Lo vieron? Bueno, miremos un poquito las precordiales. Tenemos acá que hay infradesnivel del ST en B2 y en B3. Y esto desde el punto de vista de la enseñanza clásica nos debería siempre hacer pensar entonces de que estamos con un infarto de pared posterior. En este caso se le hicieron derivadas posteriores, B7, B8 y B9 que están marcadas. Recuerden, cuando tengamos infradesnivel en B2, B3 y B4 deberíamos siempre pensar que hay un infarto de pared posterior, por ende uno debería teóricamente hacerle derivadas posteriores, y si en las derivadas posteriores tenemos en cualquiera de ellas, no tienen que ser 2, basta con una, que tenga más de 0,5 milímetros, eso es lo que dicen las guías clásicas, el paciente tiene que ir a hemodinamia porque tiene un infarto con supra de pared posterior. Ahora, la enseñanza que quiero mencionarles acá, el extra, el bonus track, el pearl, es que no es necesario que haya supradesnivel en las derivadas posteriores para pensar de que este infradesnivel del ST en B2, B3 y B4 está representando un evento oclusivo agudo. Entonces,
el que tengamos infradesnivel de B2, B3 a B4 en un paciente que tiene dolor torácico nos hace pensar que tiene un OMI, hay una arteria ocluida, porque un porcentaje no menor de infarto posterior puede ser puro y no tener supradesnivel en otras paredes, porque finalmente el supradesnivel no se ve porque los QRS de la pared anterior digamos que lo ocultan, entonces no nos permiten verlo. Ahora se las quiero hacer más difíciles. Imaginémonos que llega a la urgencia, tenemos a nuestro paciente que ahora no tiene dolor torácico, tuvo dolor torácico, pero ahora llega a la urgencia y está bien. Está bien el paciente, entonces no tiene dolor, pero vino porque estaba preocupado porque tuvo dolor. Y resulta que tiene este electrocardiograma. La pregunta entonces, ¿activamos hemodinamia o no? Miremos con más detalle el electro entonces. Si vemos las precordiales, se ve esto que, en este caso se ve que el ST es bifásico. Sube primero y luego baja. Y para poder ejemplificar de mejor forma, yo les quiero mostrar esta gráfica de nuevo de los cambios que tiene un electrocardiograma cuando tenemos una arteria ocluida. Y miremos la parte de abajo que tiene que ver con la reperfusión. Entonces, la reperfusión puede suceder espontáneamente en los pacientes, no porque se le ocluyó una arteria significa que necesariamente va a ir siempre infarto. El paciente podría reperfundir. Y si ven las ondas de reperfusión, se parece mucho a la morfología de la que vimos en el electrocardiograma anterior. Un paciente que ya no tiene dolor, ojo, si está con dolor y tiene esto, el manejo debería ser como de hemodinamia de emergencia. Pero si no está con dolor, lo que está representando es un síndrome de Wellens. El síndrome de Wellens entonces debería manejarse como un OMI, creo yo, siempre, pero en realidad podría uno pensar en manejarlo como un NOMI, es decir, un Non-Occlusion Myocardial Infarction. En el fondo deberíamos hacer una terapia de reperfusión quizás un poco diferida, y ahí un poco yo se los dejo a su criterio, porque si fuera mi papá que está teniendo una arteria ocluida y el Wellens lo que representa es una descendente anterior ocluida en sobre el 90%, yo creo que en este caso no me arriesgaría a esperar que se le termine de ocluir y se termine de infartar o haga una arritmia, caiga en shock cardiogénico o se muera. Y yo preferiría no correr ningún riesgo de esta bomba de tiempo y más bien llamar al hemodinamista al tiro. Ahora va a depender un poco de dónde se encuentren. Si llega a suceder de que, imagínense, estamos hablando de que esto le pasó al paciente el 31 de diciembre y son las 4 de la mañana, quizás podemos esperar un poco que lleguen las 8 de la mañana para que venga el hemodinamista un poquito más fresco de su casa. Lo que no puede pasar con este paciente con un síndrome de Wellens es que lo hospitalicen, por ejemplo, un viernes y la coronografía se le haga el día lunes. O sea, el paciente con un Wellens es un paciente de alto riesgo y tiene una indicación coronográfica que debería ser precoz, antes de las 12 horas. Para finalizar, quiero mostrarles esta imagen que es bastante típica y que nos habla de las paredes del electrocardiograma. Si se fijan, ahí tenemos la BR que está solito, triste, porque nadie le hace compañía. Y digamos que tenemos un paciente que tiene dolor torácico y tenemos entonces supradesnivel en el ABR. ¿Qué hacemos? Porque no tiene dos derivadas continuas, entonces no podemos activar hemodinamia según los criterios clásicos. ¿Cuándo es relevante? Cuando tenemos este ABR supradesnivelado, pero tenemos infradesnivel difuso en el resto del corazón. Y esto lo que está representando es que tenemos una arteria descendente anterior muy proximal o un tronco de la arteria coronaria izquierda que está ocluida o en un porcentaje significativo. Y este electrocardiograma representa lo que llamamos un NOMI. No es oclusivo 100%, pero es un electrocardiograma de alto riesgo y que requiere en el fondo una terapia de reperfusión precoz. Este paciente que tiene una gran masa miocárdica isquémica se beneficia primero típicamente de un poco de estabilización. Si tiene anemia, corregir eso. Si está muy hipertenso, manejar un poco la poscarga, quizás dejar nitro, dejar remedios para el dolor, mantenerlo monitorizado y llevarlo a reperfusión con coronografía, no con trombolisis, lo antes posible. En el fondo es un NOMI, no es un OMI, pero sí representa un electrocardiograma de muy alto riesgo.
En esta presentación he querido entonces hacerles recordar de que primero hay que fijarse en el paciente, que si tiene inestabilidad sea hemodinámica, eléctrica o dolor refractario, lo deberíamos manejar y considerar como un OMI, un infarto oclusivo, una arteria tapada, independiente tenga los criterios clásicos de supra a nivel del CT o no, y darle algunas perlas, que dan algunas que se nos escapan, pero algunas perlas que nos deben decir que activemos hemodinamia de emergencia en estos pacientes porque tiene un OMI. Finalmente, muchas gracias por llegar hasta acá. Si es que consideran que el video es de utilidad, más que suscribirse si quieren hacerlo o no, yo les pido que lo puedan compartir. Les doy muchas gracias y nos vemos. Gracias, chao.